ver si más estudiantes se conectan. Pues, ¿Listo, profe? o arrancamos. Pues como tú quieras. Si quieres. Damos inicio. Vamos a empezar. ¿Tú ya iniciaste grabación? Sí, profe. Sí. Pero Listo. Bueno, no, iniciamos. Entonces, esperamos pues se encuentren muy bien. Esta noche vamos a estar en compañía del profesor Ricardo Laverde, que les habla Elizabeth Puentes. Vamos a hacer un recorderis de los temas que pasamos con el desarrollo de este curso y de pronto tener un encuentro con un modelo de unas preguntas muy familiar a lo que van a encontrar este fin de semana en la POC, prueba objetiva cerrada, o el examen final del curso. Entonces, en la parte inicial sí me gustaría dar claridad, igual lo vamos a recalcar a nivel de la presentación. La prueba nacional, como ustedes lo han identificado, la información nos la está brindando. El banner del curso va a estar disponible a partir del día sábado a las 0 horas y cierra el domingo 3 de diciembre a las 23:55. Como es una prueba que consta de 20 preguntas en esta oportunidad, tiene 1 hora y media disponible para su desarrollo. Es muy importante tener presente el tiempo. Entonces, tenemos 90 minutos, 20 preguntas, perdón. Entonces, calcular muy bien el tiempo, leer detenida y comprensivamente cada una de las preguntas. El peso de esta actividad es de 125 puntos. Tiene un único intento. Entonces, es importante cuando yo como estudiante del clic a inicio, previamente haber verificado conectividad y estar totalmente disponible para el desarrollo de esta actividad. Entonces, para que lo tengamos muy presente, en este momento ya nosotros estamos culminando calificación o cierre del 75%. Al día de mañana creo que ya pueden ya estar teniendo en su campus la publicación de las calificaciones obtenidas hasta el 75%. Entonces, para que ustedes verifiquen esa calificación, cualquier novedad o algún comentario, pues nos escriban en estos, diría yo, 2 días, jueves, viernes, para poder verificar cuál es la situación que se puede haber presentado, si es el caso. Entonces, vamos a dar comienzo a esta presentación. Entonces, igual, pues, en su parte inicial recalcaba la importancia de eso, tener muy presente, únicamente disponible 2 y 3 de diciembre, para que no vayamos a tener novedades, para que ustedes allá en su cronograma de actividades tengan muy presente las fechas, al igual que en sus otros cursos, puedan organizar muy bien los tiempos, contar con 1 hora y media específicamente y tener presente que tenemos un solo intento. Si por alguna situación no somos exentos de que se presente alguna situación, ir tomando en lo posible pantallazos de previos a, y si se presenta la situación, tener esas evidencias para que ustedes envíen el correo a la dirección de curso o a los directores de apoyo si se llega a presentar alguna situación técnica. Ellos hacen previamente la verificación y de acuerdo a la revisión que hagan, activan un nuevo intento, pero de siempre y cuando se haya presentado una dificultad técnica. Entonces, para que tengan en cuenta, ir guardando o tener esas evidencias de la situación que se pueda presentar. No sé si allí ustedes tienen alguna inquietud. profe, ¿les puedo hacer una recomendación aquí? Claro que sí.
de una vez, es que hay algunos mensajes que nos llegan a nosotros los tutores cuando están desarrollando el cuestionario, y es cuando les aparece un error que se llama sesqui, ¿sí? Un error, y es cuando ustedes abren múltiples pestañas o múltiples ventanas en el mismo navegador del cuestionario. Entonces tener cuidado con eso, porque por lo general no les guardan las respuestas, entonces ahí viene el problema porque se les acaba el tiempo, ¿listo? Y el intento. Entonces, por favor, tener eso en cuenta. Era básicamente eso, profe. Y tomar Listo. capturas de pantalla, pues a medida que vayan desarrollando el cuestionario, pues para tener una evidencia en caso de cualquier eventualidad. Muchas gracias, profe. Listo. Bueno. Digamos que... ¿Alguien va a hablar? No, bueno. El tipo de pregunta que ustedes van a encontrar en esas 20 preguntas es de selección múltiple, única respuesta. Como les mencionaba, la idea es leer muy bien el enunciado y cada una de las opciones como respuesta. Entonces, para que lo leamos muy bien y tengamos en cuenta cada uno de los tips que se han brindado en el desarrollo de cada uno de los temas planteados en el curso. Lo que les hablaba del tiempo antes de seguir es importante. Si yo veo que no tengo la solución a ese ejercicio, sigo con el otro y tengo muy presente cuál me hace falta para responder. No nos podemos quedar ahí 20 minutos en una sola pregunta, no debemos considerar más o menos qué tiempo. Tenemos 20 preguntas, 90 minutos, entonces qué tiempo debo brindarle a cada una de las preguntas para que no se vayan a quedar allí en una sola y no en respuesta al total de preguntas asignadas de forma correcta. Bueno, la parte inicial, los temas que vimos, entre todo, pues fue lo que es el conjunto. Siempre recordar que hablamos de conjunto cuando hay una agrupación, colección o reunión de elementos con una característica común, que hablamos de un diagrama de Venn, que hay una identificación de un conjunto universal y unos conjuntos que le integran, que estos conjuntos los denominamos nuevamente en letra mayúscula, el nombre de cada uno de los conjuntos, y que tenemos una serie de elementos que cuando se agrupan normalmente van entre llaves separados de comas. Digamos que es como la identificación de esto. También vimos una recta numérica o la describimos a través de unos enunciados, unas notaciones que se describen a través de una notación matemática por un conjunto por comprensión, donde se describe la característica del conjunto o las características. Entonces, para el caso, entonces hablamos de un número par que va en una escala, el valor de x con un valor superior a 0 y inferior a 10. Que debemos tener muy presente cuando se utiliza acá el menor o igual o cuando es mayor o igual, qué elementos debe considerar. Entonces, para que siempre lo tengan muy presente cuando nos den posiblemente la identificación de un conjunto por comprensión, leer muy bien esas características y de esa forma identificar los elementos o posibles elementos que lo puedan conformar. Vimos también lo que son las operaciones entre conjuntos, entonces operaciones como la unión, cuya característica principal o el conector que siempre identifica una unión es la O. Y a nivel gráfico, a nivel de diagrama de Venn, es la unión de dos conjuntos cuyo símbolo es este, que es muy similar a la U, A unión B. Tenerlo siempre muy presente, tener presente que esta O a nivel de representación matemática la simbolizamos con esto, que es muy similar a la V. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aplica aquí en conjuntos, aplica en las tablas de verdad, que ya lo vamos a ver. La intersección
Normalmente hay confusión en estas dos operaciones, entonces tener presente qué es la unión, qué es la intersección. Recordemos unión, elementos que están en conjunto A o B, y la intersección son aquellos elementos comunes entre los conjuntos cuyo conector es la I, A y B, elementos que están en A y B, por eso la gráfica es muy clara, elementos comunes, y su simbología es una U inversa. ¿Listo? Entonces, a nivel de notación matemática, miremos que también la tenemos, elementos que pertenecen a A y donde X también pertenece a B. Está el conector I. Hablamos de la diferencia entre conjuntos, entonces son aquellos elementos que están en A, pero no están en B. Entonces, esta lunita o área sombreada, A, diferencia de B. Elementos que están en A y no están en B. La diferencia simétrica, y allí se denota que es los elementos que pertenecen a la unión de A y B, pero no están en la intersección. Entonces, diferencia simétrica. Y otro que es el complemento del conjunto. Aquí, aunque aquí no está, recordemos que el complemento de un conjunto son aquellos elementos que le hacen falta a un conjunto para llegar a ser el universal. Si habláramos de esta diferencia simétrica en complemento, estaríamos hablando de toda el área externa, que es lo que nos hace falta, incluyendo pues la intersección, que es lo que nos haría falta para llegar a ser el universal. ¿Sí? Esas son las 5 operaciones básicas que vimos a nivel de conjuntos, que cuando tenemos operación entre conjuntos se denotan 8 regiones principalmente, que es donde tenemos la intersección de los 3 conjuntos, la intersección o región 2, donde hablamos de intersección entre A y B, pero que no tiene ninguna relación con C. Hablamos de una región 3, intersección entre B y C, pero que no tiene ninguna relación con A. Intersección 4, que es la intersección entre A y C, pero que no tiene ninguna relación con B. Hablamos de aquellos elementos que solo pertenecen a A, que sería esta área amarilla. Elementos que solo pertenecen a B. Elementos que solo pertenecen a C. Y aquellos elementos que le hace falta a la unión de A, B y C para llegar a ser el universal, es decir, el complemento de esa unión, que sería esta región 8. Está dentro del universal, pero no pertenecen ni A, ni B, ni C. Esa sería como tal nuestras áreas o posibles áreas a identificar a nivel del diagrama de Venn. Entonces, estas son cosas que digamos que ya lo hemos visto. Y pues vamos a entrar como a un ejercicio allí. Nos dice, en una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos, 12 son intensivistas, 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas, además 5 son cardiólogos y neurólogos. Por último, se sabe que 4 médicos tienen 3 especialidades. Si de pronto recordamos entre los tips que se dan para el desarrollo de estos ejercicios, es tratar siempre una, dos lecturas, identificar cuáles son los conjuntos. Adicional a eso, dar una lectura de abajo hacia arriba, tratando de identificar siempre inicialmente este punto central y luego las intersecciones, para ir complementando el diagrama de una forma adecuada y que coincida con los valores que nos están dando en el enunciado. Entonces, digamos que para el caso, entonces nos dice que se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades, entonces ese sería nuestro punto central. Bueno, y antes previamente haber identificado los conjuntos que forman ese diagrama de Venn, e ir identificando las posibles operaciones que se dan. Recordemos que este conector I siempre nos va a llevar a las intersecciones.
Entonces, si vamos leyendo tal cual les mencionaba de abajo hacia arriba, vamos a encontrar que nos dice 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Entonces, ya tenemos identificada una parte de la intersección y voy y miro que cardiólogos y neurólogos, listo, entonces si me dice que 5 quiere decir que el valor aquí se puede ir determinando por medio de diferencia entre conjuntos, ¿no? Entonces aquí lo voy a ir haciendo muy rápido ¿para qué? Para poder aprovechar los tiempos. Entonces, acá, entonces me dice 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Entonces aquí tenemos 4 que ya existían y la diferencia es 5. Nos aparece que son 8 médicos que son cardiólogos e intensivistas. Entonces tenemos cardiólogos e intensivistas. 8. 8 menos 4, 4. Y tenemos que 7 son neurólogos e intensivistas. Entonces aquí está la otra parte de la intersección. Estos valores que nos están dando son los valores globales de cada uno de los conjuntos. Ya tenemos áreas identificadas. Es decir, si me dice aquí neurólogos que tiene 10 y acá yo ya tengo 8, quiere decir que aquí nos corresponde un 2 y así respectivamente con cada una de las áreas, que corresponden a cada una de las operaciones. Digamos que la identificación de este tipo de ejercicios es para que ustedes recuerden cuál es la forma adecuada, cuáles son los tips al momento de desarrollar este tipo de conjuntos, porque dentro de los ejercicios o de las preguntas que a ustedes les puede aparecer, es un pequeño enunciado, lápiz y papel, y la idea es ir sacando relaciones y decidir, de acuerdo a la pregunta que esté planteada, cuáles pueden ser las posibles o la posible respuesta correcta. Entonces es para que lo tengamos muy presente, cómo debo desarrollar o plantear mi diagrama de Venn y la distribución de cada uno de los conjuntos. Al igual, considerar cuando me están preguntando qué clave tiene cada pregunta. Por lo menos acá me dice cuántos médicos tienen una única especialidad. Entonces, cuando aparece término de única, me acuerdo por allá en algún momento, Elizabeth me mostró un diagrama donde estaban las áreas de cada una de las relaciones entre el conjunto y aparece al únicos elementos que pertenecen a cardiólogos, únicos elementos que aparecen a neurólogos o únicos elementos que están como intensivistas. Entonces, aquí está ese término, único. Me dice, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas? Pero no. Entonces, son cardiólogos e intensivistas. Entonces, allí tenemos una intersección. Pero esta intersección excluye a los que son neurólogos. Entonces, cardiólogos, intensivistas, pero no. Estaríamos hablando de esta área. Entonces, es donde tenemos que tener mucho cuidado al momento de interpretar las preguntas que están allí planteadas. ¿Qué nos están preguntando? Bueno, eso en cuanto a teoría de conjuntos. También vimos lo que fueron las tablas de verdad, destacando tablas como que de la negación, disyunción, conjunción, condicional y bicondicional. Recordando en cada uno de ellos que cuando hablamos de la negación, entonces en lenguaje natural estamos hablando del no, en lenguaje simbólico hablaríamos de este símbolo o también representado con el viñete similar al de la N. Hablamos del bicondicional, sí, solo sí, que es un símbolo, una flecha en doble dirección. Hablamos del condicional, sí, entonces es una flecha en una única dirección. Hablamos de la disyunción, conector O en lenguaje natural y en lenguaje simbólico es una V similar a la V, perdón. Y a nivel de la conjunción encontramos como conector en lenguaje natural el
término y, cuyo símbolo es opuesto a la V, es un símbolo, un gorrito. Esas fueron las 5 tablas de verdad que trabajamos en el desarrollo de la unidad 1. Recordemos: negación, condicional, bicondicional, disyunción y conjunción. Fueron las 5 tablas que estuvimos trabajando. Allí que tenemos que tener muy presente. Cuando vamos a construir nuestra tabla de verdad, siempre tener presente la fórmula 2 a la n, donde la n es el número de proposiciones que tenemos para identificar el número de filas que corresponden a la tabla de verdad que debo construir. Para el caso tenemos 3 proposiciones, PQR, es decir, 2 a la 3, de donde obtenemos o identificamos que la tabla a construir es de 8 filas. Distribuido como los valores. Para P hablamos de 4 verdaderas, 4 falsas. En Q, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en R, verdadero, falso, verdadero, hasta fila 8. Esa sería la parte inicial de nuestra tabla de verdad. ¿Qué tenemos que tener también presente? Si nuestra expresión matemática cuenta con negaciones, ¿qué operaciones? Y en la medida que van apareciendo las operaciones del paréntesis más externo al más, del interno al más externo, voy incluyendo las columnas de mi tabla de verdad. En esta parte, pues digamos que afianzando las características de cada una de las tablas de verdad que estuvimos mirando. Entonces, que si mi tabla de verdad es la negación, lo estamos trabajando en la negación. Si mi proposición es verdadera, pasa a ser falsa. Y si es falsa, pasa a ser verdadera. En la conjunción, identificando su conector, que es la I, y que la característica o los valores que obtengo es que si las dos proposiciones son verdaderas, ella es verdadero. Cualquier otra combinación me da falso. En la conjunción, en la disyunción, cuyo conector es la O, hablamos que si las dos proposiciones son falsas, me da falso. Caso contrario, cualquier combinación me da verdadero. En la implicación o en el condicional, la característica es que mi primera proposición es verdadera, la segunda es falsa, obtengo un valor de falso. Cualquier otra combinación es verdadero. Y en la equivalencia o en el bicondicional, cuyo símbolo es una flecha en doble dirección, y a nivel de lenguaje natural hablamos del sí, solo sí como conector, obtenemos falso cuando las dos proposiciones tienen un valor de verdadero falso o falso verdadero, y verdadero cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Recordemos que esto es a nivel de recorderis. Si al momento de la evaluación no tengo mucha claridad, no me acuerdo, ¿qué es lo prudente tener a la mano estas tablitas? Es lo que tienen que saber. Con solo verlas, si ya las han estudiado, pues tienen mayor facilidad en dar respuesta a una pregunta que le puedan plantear ante esto. Recordar que esta tabla de verdad me puede dar 3 tipos de solución. Puedo obtener una tautología cuando toda la columna solución me da verdadero, una contradicción cuando la columna solución me da toda falsa, o una contingencia cuando mi columna solución me da una combinación de verdadero falso. Esos son los resultados que podemos obtener de la tabla de verdad. Esto también me da paso para recordarles que cuando ya tenemos nuestra tabla de verdad, obtuvimos una tautología, podemos aplicar las reglas de inferencia. Caso contrario, si es una contradicción o una contingencia, no, porque no hay validez en el argumento. Pero si yo obtengo una tautología, entonces es adecuado o es posible aplicar las reglas de inferencia. Esta podría ser en algún momento una de las preguntas de la prueba nacional. ¿Cuándo puedo aplicar las reglas de inferencia? Entonces, cuando previamente en la tabla de verdad he obtenido una tautología.
Para aplicar esas reglas de inferencia o probar la validez entonces de un argumento, entonces recordemos que siempre debemos seguir esos pasos. Asignar las variables a una proposición, es decir, el valor de P, de Q, identificar las proposiciones simples, transcribir esas proposiciones simples a la expresión matemática que nos estén dando. Hago mi tabla de verdad, obtengo mi tautología y allí sí puedo aplicar mis reglas de inferencia. Y esas reglas de inferencia lo que me va a permitir es probar la validez de un argumento. Entonces allí esos son como pasos claves al momento de aplicar mi regla de inferencia. Recordando esas reglas de inferencia, entonces recordemos qué reglas vimos. Vimos el modus ponendo ponens, que debo tener muy presente al momento de aplicar estas reglas. Que cuente con dos premisas, donde la primera premisa debe tener un condicional y nuestra segunda premisa cuenta con ¿qué? Con el antecedente de esta. ¿Para qué? Para obtener como conclusión este consecuente de la consecuente. ¿Mm? Es básicamente lo que trabajamos a nivel del modus ponendo ponens. Vimos una regla que era el modus tollendo tollens. Igual, debo contar con dos premisas, con un condicional. La diferencia ¿cuál es? Que voy a tener es la conclusión en la siguiente premisa, pero de forma negada. Para obtener como conclusión que mi antecedente con su negación. ¿Mm? Si es el caso. Porque mire que se puede presentar también esta situación. Tener un antecedente negado con un condicional, obtengo el consecuente de forma negada y obtengo como conclusión este antecedente. ¿Mm? Recordemos que lo hablamos a nivel de premisa, es decir, de una proposición compuesta en este caso. Y debemos también tener muy presente que es una proposición. Una proposición es una expresión o una oración que cuenta con sujeto, verbo y predicado. ¿Mm? Es para que vayamos hilando toda esta información y la tengamos muy presente. También trabajamos el modus tollendo ponens. Entonces allí, ¿qué varía? Tengo también dos premisas, dos posiciones, pero mi conector varía. Aquí ya tengo una disyunción, ya no tengo condicional. Y se puede dar para cualquiera de las dos proposiciones, obtenerla como una segunda premisa. ¿Mm? De forma negada para obtener como conclusión a P o a Q, de acuerdo a la situación que esté planteada. Sugerencia para ello también tener a la mano como el esquema de las proposiciones para que lo tengan muy presente. Tenemos la ley de simplificación. Allí tenemos una única premisa con un conector como es la conjunción P y Q. ¿Qué hace la simplificación? Dejar de forma independiente a P y a Q. Esta es una regla clave porque en algún momento, a partir de la simplificación, yo puedo aplicar una de las reglas que acabamos de ver. Si ustedes ven, aquí encontramos de forma individual la negación de P o en modus tollendo trabajamos una premisa sin ningún conector, solamente el antecedente o el consecuente en cada una de ellas. Entonces la simplificación me va a permitir obtener de forma individual, llámese P o llámese Q, de acuerdo a mi requerimiento. Encontramos la ley de adjunción, que es caso contrario. Miren que en algunos casos en la revisión de trabajos hablaban de que la simplificación y la adjunción tenían una misma función y no. Una cosa es la simplificación y otra es la adjunción. La simplificación me permite independizar las proposiciones, la adjunción me permite integrarlas bajo
el símbolo o el conector de la conjunción. ¿Listo? Por eso aquí hablamos de que la adjunción puede ser el inverso de la simplificación. Entonces, yo lo utilizo de acuerdo al requerimiento que tenga. Hablamos de la adición, que ella me permite es integrar una proposición independiente. Y el conector para este caso es el de la disyunción. En el caso de la adición. Hablamos del silogismo hipotético. Entonces, en este caso que necesito dos premisas con su respectivo condicional, cuya característica es que para la premisa 2, el antecedente es el consecuente de esta primera. ¿Mm? Lo pongo a nivel de ejemplo. Entonces, estamos en web conference. Si estamos en web conference, entonces los estudiantes entienden el tema. Si entienden el tema, entonces aprueban la POC. En conclusión, si los estudiantes están en web conference, entonces aprueban la POC. Es más o menos a nivel de lenguaje natural la transcripción que hago de la regla del silogismo hipotético. Lo pongo a nivel de ejemplo. Me pueden poner en la prueba nacional un ejemplo como este, como lo acabo de mencionar. O sea, los estudiantes, si estamos en web conference, entonces los estudiantes aprueban la POC. Si aprueban la POC, entonces aprueban el curso. Y le ponen 4 ejemplos o 4 posibles soluciones para identificar cuál, aplicando el silogismo hipotético, cuál puede ser la conclusión. Podría ser una forma de preguntar. O les plantean en lenguaje natural esta estructura y les colocan 4 reglas. Identifique usted cuál es la regla de inferencia aplicada al ejercicio. ¿Es posible? Una pregunta de eso. Entonces, por eso es importante tener claro qué premisas necesito, qué conectores tiene la primera premisa, la segunda y la conclusión. Es lo importante de tener identificado en estas reglas de inferencia. Tenemos también el silogismo disyuntivo. Entonces, mire que aquí ya necesitamos 3 premisas. De ellos necesitamos 2 que tengan condicional, pero esta tercera premisa debe incluir el antecedente de las 2 con el conector de la disyunción, para obtener como conclusión que las conclusiones o las consecuentes de la premisa 1 y 2 integradas por el conector de la disyunción. Es más o menos la estructura, lo que necesitamos para aplicar o identificar el silogismo disyuntivo. Tenemos la simplificación disyuntiva. En este caso, se necesitan también 3 premisas. La diferencia a la anterior es que acá la conclusión de las 2 primeras premisas es R, es la misma. Y la conclusión al aplicar esta regla es obtener a R o a S según el caso. Bueno. Para el tipo de ejercicio, entonces acuérdese que cuando vamos a demostrar por reglas de inferencia, lo primero tener muy claro y recordar siempre es que debo haber obtenido desde mi tabla de verdad una tautología. En esta estructura de este ejercicio me dice P entonces Q como primera premisa, premisa 2, R entonces negación de S, premisa 3, P y S, y debo llegar a una conclusión Q y S. Entonces debo identificar dónde tengo a Q y dónde tengo a S. Entonces recuerden que yo les decía que la regla de la simplificación puede ser una clave. Si yo aplico la simplificación en la premisa 3, puedo ya obtener
de forma independiente a S, es decir, ya tendría el 50%, bueno, el 40% de la conclusión. ¿Mm? Y ya después ir mirando qué otra regla voy aplicando. Entonces, con la simplificación, obtengo una premisa 4, obtengo a P, y luego digo, voy a aplicar modus poniendo ponens entre 1 y 4. ¿Con qué objetivo? Con obtener a Q. Pero ya previamente les había comentado que también por simplificación puedo obtener a S. Quiere decir que yo ya tengo las dos partes de la conclusión. ¿Qué necesito? Identificar o recordar esa regla que me permite integrar a dos proposiciones o dos premisas que están de forma individual bajo el conector de la I, porque yo ya tengo a Q y ya tengo a S. Entonces, recordamos lo que vimos, acabamos de ver, y la adjunción es una regla que me permite integrar esas dos premisas y obtener o llegar de este modo a la conclusión. Lo que me permite también validar o verificar que la expresión matemática o ese argumento es válido. Básicamente lo que estamos haciendo, lo que hacemos a partir de la aplicación de las reglas de inferencia. Bueno, no sé, profe, si ha habido alguna inquietud o continúo. No, profe, todavía no hay ninguna inquietud. ¿Me puede sacar de la inquietud a mí cuántos participantes tenemos? Tenemos 15 participantes. 15 de 340. Perdón. Sí. Bueno, gracias. Bueno, otro tema que vimos fue el de cuantificadores. Entonces, recordemos que hablamos de un cuantificador universal, hablamos de un cuantificador existencial, cuya simbología para el cuantificador universal es una ala inversa, que nos representa o nos da a entender que para todo X que pertenece al conjunto universal, hay un predicado que cumple determinada característica. Encontramos también el cuantificador existencial, que es el símbolo de la E al contrario. Existe al menos un elemento que pertenece al universal o a A que cumple determinada característica. Y también tenemos un cuantificador existencial único que, aunque no lo trabajamos, es importante conocerlo, cuya simbología es la E inversa con el signo de admiración, que existe una única elemento de X, el universal, que cumple determinada característica. Con términos que nos permite identificar el cuantificador como todos, alguno, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un y algún. De estos, pues destacando el universal, que sería el todos, universal positivo, el ninguno, que sería ese universal de forma negativa, un cuantificador existencial como algunos y un cuantificador existencial que es la negación en algún momento de la expresión. Esos serían nuestros cuantificadores. Que cuando tenemos este tipo de expresiones, por ejemplo, como todos los cursos básicos son obligatorios, entonces, y nos piden identificar la forma simbólica, entonces siempre es para todo X que pertenece al universal, cierro paréntesis, abro paréntesis y describo a X con la característica que le identifica, normalmente desde el verbo en adelante. Entonces, son obligatorios. Que si es de forma negativa, entonces también tenemos nuestro cuantificador universal que pertenece a U y donde damos a conocer la negación de la expresión. Esa es la forma como identificamos esta parte. Bueno, ese sería el caso del existencial o particular. Recordemos su simbología. Con la E al contrario, existen algunos X que pertenecen al universal, tienen cursos prácticos
Y si es con la negación siempre acompaña a nuestro verbo, cualidad. También trabajamos este tipo de cuadros donde identificábamos quién era el cuantificador, el sujeto, cualidad o verbo o cópula y el predicado. Que había una clasificación de las proposiciones, entonces que si era universal afirmativa es tipo A, que si es universal negativa es tipo E, que si es particular afirmativa hablamos de un tipo I, o que si es particular negativa es un tipo O. Y se clasificaba de acuerdo a esa identificación a través de este cuadro de oposición la relación que se planteaba entre las dos proposiciones. Entonces es, digamos que el ejercicio que se estaba proponiendo, que se propuso para la actividad de esta unidad 3. Para el caso, entonces nos dice algunos números reales son negativos, entonces sería tipo I, y todos los números reales son negativos, entonces hablamos de un tipo A. En este caso se establece una relación subalterna entre la proposición P y Q. Hablamos también de un razonamiento que es de tipo deductivo e inductivo, donde a través de la lectura de ese argumento es muy importante identificar si partimos de una situación general a una particular. ¿Para qué? Para identificar un razonamiento deductivo. Que si empieza por una situación particular y llega a una situación general, estaríamos hablando de un razonamiento inductivo. Entonces voy a explicar eso así de forma rápida. Entonces me dice, por ejemplo, todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra COVID. Juan se lava bien las manos, entonces Juan se está cuidando contra el COVID. Entonces, es que vamos de una situación general a una particular, que es la característica de un razonamiento deductivo. Para el caso inductivo, entonces en mi casa hay computadores portátiles, en la casa de enfrente hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. Parto de una situación particular a algo general. ¿Listo? Bueno, y también encontramos lo que es el razonamiento cuantitativo. Allí básicamente vamos a encontrar ejercicios o problemas de situaciones cotidianas que se pueden resolver a través de ¿qué? De un ejercicio de porcentajes, de una regla de tres simple, y que básicamente necesitamos es una lectura detenida de cada uno de los enunciados y un planteamiento adecuado de los ejercicios. Pues para el caso, me dice, en el curso de pensamiento lógico matemático se realizaron 2 exámenes. El primer examen vale 25% de la calificación final, mientras que el segundo examen vale el 75%. Si un estudiante obtuvo una calificación de 85 en el primer examen, ¿qué calificación mínima necesita obtener en el segundo examen para alcanzar una calificación final de al menos 90? Entonces debemos que identificar qué datos tenemos. Vamos a ver qué hay. Entonces me dice que la calificación del primer examen es 85 y el porcentaje corresponde a un 25%. Y el porcentaje del segundo examen es del 75%. Que al menos la calificación final debe ser de 90. Entonces tomamos cada uno de los datos, tomamos nuestra regla de tres, las relaciones que hay entre cada una de las calificaciones y los porcentajes correspondientes para realizar la respectiva despejes o obtener los valores de X y así determinar que por lo menos el estudiante debe obtener una calificación de 91.6 en el segundo examen
para que su promedio le quede en 90. Es más o menos, digamos, a grosso modo, los temas que tratamos durante las 3 unidades. Importante, y de pronto ustedes lo analizaron, básicamente vimos lo que era una proposición, que es una oración vista desde tablas de verdad, reglas de inferencia, análisis de teoría de conjuntos y razonamientos en tanto deductivo, inductivo como cuantitativo. Pero todo es que comprensión de lectura e interpretación de cada uno de los datos que dan. Clave de esto, lectura detenida y comprensiva. ¿Qué nos pide? Es básicamente lo que tenía hasta esta parte. Este enlace creo que lo compartimos por los diferentes medios. Es un material que a ustedes les va a servir mucho para, para que practiquen, para que retomen este tema en estos 2, 3 días que nos quedan para la presentación de la prueba nacional. De mi parte eso sería todo. No sé, profe, ¿tú quieres agregar algo? No, profe, pues muchas gracias por tu excelente resumen del curso. La verdad estuvo muy puntual y muy completo. Yo les voy a pedir a los participantes de nuestra sesión de hoy que alistemos en lo posible una hojita, un esperito, tengamos la calculadora ahí en nuestro celular, y porque vamos a desarrollar ahora sí el simulacro, vamos a desarrollar un pequeño cuestionario aquí mediante una herramienta que se llama Kahoot, en donde vamos a desarrollar un pequeño cuestionario en donde vamos a encontrar o van a encontrar las preguntas del mismo tipo o similares a las que se van a encontrar ustedes con el cuestionario del fin de semana, la prueba objetiva cerrada, la POC. Vamos a hacerlo, digamos que les voy a compartir mi pantalla de mi parte para que lo vamos a hacer entre todos, y luego yo les voy a compartir ya el enlace y un pin, un número, para que puedan hacerlo ustedes solos allá en su casa durante el transcurso de los últimos 2 días que quedan. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla primero. Espero que ya hayan alistado la hojita y el papel. A ver, toda la pantalla, compartir. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo mi pantalla? Sí, pues. Sí se ve. Listo. Sí. Listo, entonces voy a poner aquí cualquier nombre. Vamos entonces a hacerlo entre todos. Esto entonces es un simulacro. Ustedes van a tener un poquito más de tiempo allá en el cuestionario de la prueba final. ¿Por qué? Porque más o menos el cálculo es como de 5 minutos por pregunta, son 20 preguntas en 90 minutos, entonces son más o menos 4 minutos. aproximadamente 5, más o menos 5 minuticos, entonces van a tener un poquito más de tiempo. Aquí digamos que vamos a hacerlo muy rápido, ¿sí? Por la premura de tiempo de la primera aplicación, y entonces ustedes me van a ayudar, van a abrir sus micrófonos allá y me van a ayudar entonces con la respuesta. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar la prueba, ¿ok? Listo. Listo. Entonces, primera pregunta. De los elementos mostrados, ¿cuál no hace parte de una proposición categórica? Entonces vamos a mirar de cuáles de estas opciones, cuál no hace parte de una proposición categórica. Primero la cópula, B, la premisa, C, el predicado, y D, el sujeto. Entonces abran sus micrófonos y me cuentan cuál entonces sería la respuesta correcta en este caso. Abran sus ¿Sería la B? micrófonos. Sería La B, premisa. La B. La B, premisa. Listo. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿La mayoría? Premisa, sí. Listo, premisa.
Correcto. Muy bien. Ok, listo. Bien. Una fábrica produce 20 autos en 4 días. ¿Cuántos autos se producirían en 3 fábricas iguales durante 6 días? Entonces, esto es un ejercicio de razonamiento cuantitativo. Entonces vamos a ver cuánto se demoraría. ¿Cómo plantearían ustedes esa regla de 3? ¿Mm? ¿O cómo lo harían? Si es una regla de 3 o no. Entonces repito, una fábrica produce 20 autos en 4 días. ¿Cuántos autos se producirían en 3 fábricas iguales durante 6 días? 90. 90. ¿Sí estamos de acuerdo? No. Sí, señor. ¿No? ¿Sí? Listo. ¿Y por qué 90? Vamos a dar la respuesta acá. En primera instancia se calcularía cuántos autos produciría una empresa en 6 días y se multiplica por 3. Perfecto. Yo lo voy a señalar acá para que no se nos acabe el tiempo. Listo. Muy bien. Entonces, en ese caso, miramos es cuánto en un día y se multiplica por las 3 fábricas y por los 6 días. Listo. Muy bien. Perfecto. Siguiente. Listo. Tercera pregunta. Dice, en la proposición categórica, ningún hombre da a luz un bebé. El cuantificador que se identifica es A, universal afirmativo, B, existencial negativo, C, existencial único y D, universal negativo. ¿Cuál sería entonces para ustedes la respuesta correcta? Universal negativo. Universal negativo. Negativo. Universal negativo. Todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Recordemos que ningún, este es el cuantificador, ningún, y quiere decir que es, o sea, 0 elementos, ¿sí? Es universal, y es negativo porque no cumple precisamente esa cualidad. Muy bien, universal negativo. Siguiente. Dice, análisis cuantitativo también. Un auto consume 2.5 galones de gasolina en 4 vueltas en un circuito. ¿Cuál será su consumo en 8 vueltas? Entonces, A, 6, estamos hablando de galones, B, 8 galones, C, 10 galones y D, 5 galones. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, 5. 5. 5 galones. ¿de acuerdo todos? Claro, y es fácil de entender porque aquí entonces plantearemos una regla de 3 simple directa, ¿sí? Entonces, en donde vamos a dar más vueltas, entonces vamos a consumir más combustible, en este caso entonces 5 galones. Muy bien. ¿Qué pasó? Dice, por favor, con los micrófonos. Quinta pregunta, para el conjunto dado A, donde los elementos son 2, 4, 6, 8 y sigue la serie, esto quiere decir que sigue la serie, ¿sí? Al infinito, la expresión correspondiente en lenguaje formal es, entonces recordemos que la expresión formal es este tipo de expresiones simbólicas. Entonces la correcta para este tipo, ¿cuál sería? La A, C, donde X tales que X números son los números naturales e impares. B, el conjunto C, números reales. C, el conjunto C, números racionales. Y D, el conjunto C, X tal que los X pertenecen a los números naturales pares. ¿Cuál sería entonces para ¿El D? la respuesta? El D. D. La verde. El D. Muy bien, ok. Listo, el D. Perfecto. Muy fácil, ¿cierto? Ok. 6. Identificar el tipo de razonamiento para el siguiente argumento. Los sábados hay componente práctico de química orgánica. Eduardo es estudiante de química orgánica. Por lo tanto, Eduardo asiste los sábados al componente práctico de química orgánica. Entonces, la respuesta A es derivado, la respuesta B es inductivo, C deductivo y
la de progresivo. ¿Cuál sería la respuesta entonces en su concepto, de acuerdo a ese enunciado? Inductivo. 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 ¿Todos de acuerdo o no? Vamos a ver, inductivo. Yo les voy a hacer caso. Inductivo. No. Nada que valga la pena llega a ser fácil. ¿Qué pasa? Entonces vamos a hacer aquí entonces una aclaración. Recordemos entonces que hay dos tipos de razonamiento, deductivo e inductivo. Las características principales del razonamiento deductivo, ¿cuáles son? Parte de premisas generales y concluye en una premisa o en una conclusión particular. ¿Okay? Segunda característica importante del razonamiento deductivo. Parte de hechos que son, digamos, verificados ya, que no hacen parte de una teoría o digamos que ya son veraces, ¿sí? Y entonces en este caso, fijémonos que dicen los sábados, ¿sí? Hay componente práctico de química orgánica. Estamos hablando de manera general, una premisa general. Recordemos que la premisa aquí, los sábados hay componente práctico, que es la premisa mayor, la premisa 1 es de índole entonces general. La segunda premisa o la premisa menor es Eduardo es estudiante de química orgánica, es de índole particular porque estamos hablando de un individuo. Y la conclusión es particular. Eduardo asiste a componente práctico, entonces es deductivo. ¿Listo? Hagamos esa aclaración. Muy bien. Siguiente pregunta. Identifique la ley de inferencia asociada al siguiente argumento. Entonces aquí está el argumento. Si Carolina asiste a los B-Learning, entonces entiende el tema de la unidad. Carolina entiende el tema de la unidad. Entonces Carolina aprueba la actividad. Entonces, la opción A es modus ponendo ponens, la opción B es silogismo hipotético, la opción C es modus tollendo ponens y la D simplificación disyuntiva. Recordemos que aquí entonces tenemos un entonces o una... Ay, no puedo llenar esto. Un condicional y aquí otro condicional y tenemos entonces dos premisas unidas mediante condicional. ¿Qué ley entonces ustedes identificarían que correspondería para este argumento? Silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Vamos a ver. Muy bien. Sí, silogismo hipotético. Recordemos que el silogismo hipotético, entonces, dentro de su estructura general, consta de dos premisas. La premisa 1 con un condicional y la premisa 2 también. Y el antecedente de la premisa 1, de la premisa 2, perdón, es el consecuente de la premisa 1. Entonces, en este caso, es la figura que corresponde para este argumento. Muy bien. Siguiente. Identifique la ley de inferencia aplicada. De manera similar al anterior ejercicio. Si los estudiantes aprovechan sus habilidades, entonces alcanzan sus metas propuestas. Los estudiantes aprovechan sus habilidades, por lo tanto, alcanzarán sus metas propuestas. ¿Qué ley podríamos entonces aquí? La A, modus tollendo tollens, perdón. B, modus ponendo ponens. C, simplificación. Y D, modus tollendo ponens. ¿Cuál será? Revisen por allá dentro de sus tablitas y me cuentan. Pues la primera premisa tiene un condicional y la segunda es un componente de la anterior. ¿Cuál sería? ¿Pues va a acabar el tiempo? Ya acabó el tiempo. ¿Cuál sería? Vamos a ver. ¿Será que lo podemos devolver? No lo podemos devolver. No, no así. Aquí dice que es poniendo pones. Entonces miremos. Entonces recordemos que aquí la primera premisa, si los estudiantes aprovechan sus habilidades, entonces alcanzan sus metas. Entonces eso es P, entonces Q. ¿Listo? Y tenemos la segunda premisa y es los estudiantes aprovechan sus habilidades.
¿sí? Que en este caso sería entonces P, ¿cierto? Recordemos que entonces en una estructura dentro de nuestras leyes en donde encontremos dos premisas, la primera en donde hay una condicional y la segunda es el antecedente de la primera, entonces corresponde a la ley. Vamos poniendo punto. ¿Listo? Siguiente. Considerando la expresión P o Q, entonces P, aplicando la tabla de verdad, se obtiene la respuesta a la imagen. Esa imagen entonces sería A, una tautología, B, una contingencia, C, una contradicción o D, una negación. Entonces, vamos a ver si puedo aumentar esto acá. No puedo. Entonces aquí hay varios. ¿Qué sería para ustedes entonces la respuesta? Por allá me dijeron, pues no la escuché. Contingencia. Contingencia o contingencia, o ¿cuál es la otra? Indeterminación. ¿Listo? Ok, muy bien. Vamos para la siguiente pregunta. Pregunta 10, ya vamos en la mitad. Razonamiento cuantitativo. Dice, un sistema de transporte urbano utiliza dos tipos de buses. La tabla muestra la información del número de pasajeros que puede usar cada tipo de bus. Entonces tenemos bus tipo 1, donde ese bus tiene número de sillas 36 y pasajeros de pie 100. Y el bus tipo 2, donde tenemos número de sillas 48 y pasajeros de pie 102. Dice, si el sistema de transporte cuenta con un total de 75 buses tipo 1 y 60 tipo 2, la expresión que determina la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar el sistema es, pues aquí tenemos varias opciones, 75 por 36 más 48 y esto, entonces, para ustedes, ¿cuál sería? De acuerdo a esa información. De pronto no La lo podemos última, hacer. la B. La última, ¿estamos de acuerdo? Ok, muy bien. ¿Quién me habló? Mauricio. Muy bien, Mauricio, perfecto. La última. Y vamos a hacer una pequeña explicación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Ok? Primero porque vamos, o sea, como siempre en estos tipo de preguntas y este tipo de pruebas uno empieza a hacer descartes, ¿cierto? Y la A, ¿por qué no? Dice 75 buses tipo 1, listo, ok. Vamos, esto es como una ecuación. Por 36 más 48. 36 más 48 no, porque se supone que entonces es para el tipo 1, entonces sería 36 más 100, ¿cierto? Entonces esta ya no quedaría, digamos, dentro de las posibilidades correctas. La B, 75 más 60, o sea, mezclamos los tipos de buses y sumamos todo y entonces pues como que tampoco, ¿cierto? Porque no tendríamos realmente cuál sería la capacidad para cada bus. Entonces, digamos que esto tampoco sería correcto, este planteamiento. El C es similar al primero, 75 más 60, entonces no tiene sentido porque estamos mezclando, perdón, al segundo porque estamos mezclando los buses. Y aquí no habría diferencia entonces dentro de las capacidades para cada uno. Entonces la correcta es la última, ¿por qué? 75 que es supuestamente buses tipo 1 el total, ¿cierto? Que pueden transportar 36 sentados, que son las sillas, ¿cierto? Más 100 que van de pie, ¿ok? Entonces tenemos la primera parte, ahora nos queda el otro pedazo, que son las de tipo 2, los de bus de tipo 2, entonces 60, que son el número de buses, 60, por el número de pasajeros que puede transportar ese, que son 48 de pie, y 112, perdón, 48 sentadas y 112 de pie. Entonces, la última es la correcta. ¿Listo? Muy bien, Mauricio. Ok. Pregunta 11. Para un estudio se considera gente joven si máximo tiene 30 años. De acuerdo a la figura se puede afirmar que la mayoría es joven. Entonces vamos a mirar la gráfica. Entonces, en este gráfico que podemos mirar, hay un diagrama acá de pastel en donde hay unos porcentajes y aquí
está la leyenda del diagrama de precisamente. Según esa leyenda y según el diagrama, ¿será que sí o será que no? ¿Qué opinan ustedes? Yo sé que está chiquito. Entonces el azul está entre 0 y 20, y el anaranjado entre 21 y 35, y el grisecito entre 36 y 99. Y aquí están los porcentajes, que yo creo que sí los pueden ver. Entonces, ¿será que sí o será que no? ¿Sería la opción naranja? Sí, porque el 65% corresponde a gente joven, haciendo la sumatoria de la zona azul y la zona naranja. Bueno, vamos a ver, aquí dice que no. Entonces vamos a ver, dice que el 65% corresponde a gente joven, 65%. Tendríamos que sumar entonces cuáles, de 0 a 20, o sea que sería el azul y la naranja, ¿cierto? Desde mi punto de vista sería, pero pues según Podría. mi respuesta, no. Ahora, hay otra opción y es la que tiene acá, que es la última. Y fíjate una cosa, y es que aquí en la leyenda dice que entre 21 y 35 hay 45%, es el porcentaje más alto. Y entre nos están pidiendo para qué edad es. Para 30 años, ¿cierto? Porque esa es la edad base para considerarse todavía joven. O sea, aquí nosotros los tutores ya pasamos por allá hace mucho tiempo. ¿Mm? Entonces, fíjate que también podría ser esa opción, ¿cierto? ¿Con quién habló? Qué pena de nuevo, Mauricio. Mauricio, ¿listo? Entonces también podría ser, ¿cierto, Mauricio? Pues desde mi punto de vista, de pronto a la pregunta le hubiese faltado definir si la gente menor de 20 lo podríamos considerar joven, o si en ese momento se estaría tomando como no sé. Es que mira que aquí dice en el enunciado que dice que se considera dice que hasta 30 años, o sea, de ahí para atrás todos son jóvenes. Y obviamente, pues un niño recién nacido, pues joven. ¿O no? Sí, sí, desde ese punto de vista, sí. Sí, entonces ahí tomaría de 30 hacia abajo, todos son jóvenes. O sea, la edad máxima para que podamos entrar nosotros, que no entramos los tutores, es 30 añitos. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma, pero digamos que aquí no importa eso, aquí lo que importa es la forma en donde podemos racionalizar las cosas y podemos hacer digamos, el análisis de las preguntas. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. La pregunta 12 dice, para aplicar las reglas de inferencia es fundamental al validar el argumento con la tabla de verdad obtener una, y aquí tenemos opciones. A, contingencia, B, contradicción, C, tautología y D, disyunción. ¿Cuál sería la respuesta? Tautología. Tautología. Y la profesora hoy nos dijo eso. Ay, después salir eso de pronto en la prueba porque es importante. Claro, porque yo no puedo utilizar las reglas de inferencia mientras yo no obtenga una tautología previamente de mi argumento mediante la tabla de verdad. Entonces, tautología. Muy bien. Siguiente. Ya casi terminamos. Identifique el conjunto definido por comprensión. A, C, 0, 1, 2, 3, 4, 5. B, estudiantes de la UNAM. D, 2, 4, 6, 8. Y A, 1, 2, 5 y 7. Un conjunto está determinado por comprensión cuando se toma una propiedad, una regla o una característica común a los elementos del conjunto. De las siguientes opciones, entonces, elija cuál sería. B, estudiantes de la UNAM. Sí, correcto. Okay. La B, o la que está aquí en amarillito. Muy bien. Recordemos que cuando es por extensión, entonces enumeramos todos los elementos, ¿ok? Muy bien. El cardinal del conjunto definido de la imagen es 2, 5, 7 o infinito. El conjunto es C, 1, 3, 5, 7 y 11. 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí, señor. Recordemos entonces que el cardinal de un conjunto es el número de elementos que posee el conjunto, en este caso entonces 5 elementos. Muy bien. Mauricio se va a sacar todo el puntaje en la prueba.
Ok. Dice, la operación de conjuntos correspondiente a la imagen es A, unión de conjuntos, B, diferencia de conjuntos, C, intersección de conjuntos y D, diferencia simétrica. ¿Cuál sería esa operación? Diferencia simétrica. Muy bien, diferencia simétrica. La unión de los dos conjuntos menos la intersección me da esta imagen, que es la diferencia simétrica. Muy linda esa imagen. Muy bien. Vamos para la siguiente pregunta, ya casi terminamos. Dado los conjuntos A y B mostrados en la figura, el resultado al realizar A unión B es A, 5, B, 34, C, 9 y D, 29. Entonces, ahí tenemos los elementos de los conjuntos y recordemos que la unión de conjuntos, si la relacionamos con las operaciones, es como la suma. Entonces, ¿cuál sería para ustedes la respuesta? Nos acabó el tiempo. ¿Sí? D, muy bien, era la 29, la D, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sumamos los... Aquí fijemos una cosa que me piden es el número de elementos, ¿no? No el cardinal. Entonces, si tomamos el cardinal sería diferente porque sería 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo a esto. 7. Aquí ya es una cosa diferente, entonces es 29, ¿sí? Aquí sí tenemos que sumar todos los elementos, entonces sería 29, ¿ok? Profe, una pregunta. Cuéntame. Es que en la imagen veo que hay 2 5, cuando hay algo así no... O sea, hay un 5 por fuera de los Sí, conjuntos. ¿Está dentro del claro, universal? Sí se puede hace dar esa... parte, claro, y hace parte del conjunto universal, pero no hace parte de los demás conjuntos, ¿sí? Entonces, fíjate que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando, a ver, vamos a poner un caso, vamos a contextualizar. Por ejemplo, estudiantes que les gustan dos tipos de actividades, la bicicleta y la natación, ¿sí? Entonces vamos a tomar que los que están en el conjunto A, aquí solamente, aquí por fuera de este 3 y 1 son elementos que solamente les gusta, por ejemplo, la bicicleta, ¿sí? Y el 2, el 8 y 6 son elementos que les gusta solamente la natación. El 5 y el 4 son elementos que les gustan las dos en común. Y este 5 que está afuera son de los que no les gusta ninguna de esas dos actividades, ¿ok? Hace parte del conjunto universal, pero no hace parte de los conjuntos. Ahora, cuando a mí me dicen A unión B, pues es lo que está acá. Este 5 no está dentro de las bolitas, o sea que son los conjuntos realmente, entonces no hace parte de esa solución, ¿ok? Ok, gracias. Con mucho gusto, muy bien. Bueno, vamos a ver aquí siguiente. Llevamos harto punto. Dados los conjuntos, la diferencia A menos B es, entonces aquí lo mismo, tenemos dos conjuntos, entonces A menos B. Entonces recordemos que elementos que están en A, pero no están en B. Entonces la primera opción es 4, la segunda B 5, C 9 y D 29. ¿Qué opción sería entonces? 4. Ah, 4. 4, ¿cierto? Muy bien. Elementos que están en A y no están en B. Y aquí gráficamente es esto. Entonces a esta bolita le quito la bolita y me da solamente el 3 y el 1, entonces 4. Listo. Muy bien. Siguiente. Dice, con base en la información del diagrama de Venn se puede afirmar. Análisis. Entonces aquí tenemos el diagrama de Venn. El conjunto B son las brevas, el conjunto M son manzanas y el conjunto U son las uvas. Y el conjunto universal completo son las frutas. Entonces, me dicen, a 6 personas les gustan las brevas y las uvas. No, voy para acá. Brevas y uvas. 6. No, porque no me dice solamente, y aquí la intersección es 16, entonces esta no es. 65 les gusta brevas o manzanas. Brevas o manzanas, entonces sería la unión de estos dos porque me dice, oh, recordemos que cuando
teoría de conjuntos es como es la unión, ¿cierto? 65, ¿será que si me suma eso 65? No creo, porque aquí nomás entre estos dos ya hay 65 más lo que me queda por dentro. A 22 les gustan las manzanas y las uvas. Vamos a ver, manzanas y uvas. 10 y 12. Ah, este sí puede ser. Y a 27 las tres frutas, que sería este valor acá, no. Entonces sería la opción C. ¿Sí está claro? Sí, señor. Señor. Este realmente lo hice yo. ¿Por qué? Porque se me fue la mano y me acelero, pero digamos que esa es la forma en donde se resuelven ese tipo de ¿qué? De ejercicio. Entonces la C. Ok, listo. Muy bien. Entonces fíjense que son ejercicios de análisis cuando que les puede salir de eso. Son sencillos, o sea, aquí no hay que asustarse en la prueba final. Sí hay que tener a mano las tablitas, hay que tener a mano, pues, digamos que todo el material didáctico que necesiten ustedes y leer muy bien las preguntas. Leer sobre todo y comprenderlas, comprensión de lectura. Listo, ya casi terminamos. Identifique el tipo de razonamiento de acuerdo al argumento. Dice el argumento, los estudiantes de la UNAD eligen el modelo por su flexibilidad en tiempo de estudio. Lorena trabaja y le sirve el modelo de la UNAD. Sus primos también trabajan, por lo tanto, a los primos les servirá el modelo de la UNAD. De acuerdo a eso será A, reflexivo, B, intuitivo, C, deductivo y D, formal. ¿Cuál opinan ustedes? Deductivo. Deductivo, claro, porque los estudiantes, recordemos, premisa mayor, general, es de índole general, y vamos a concluir en cosas particulares o en particularizaciones, como sus primos también trabajan, o Lorena trabaja, o Pepita trabaja. ¿Listo? Entonces, muy bien, Mauricio. Listo, siguiente. Ya la última preguntita. Identificar el tipo de razonamiento del argumento. Carolina asiste a los IPAs, entonces aprueba la unidad. Marlon asiste a las conferencias y aprueba la unidad. Si los estudiantes asisten a las sesiones sincrónicas, entonces aprueban las actividades. A, deductivo, B, estratificado, C, inductivo y D, conglomerado. ¿Cuál sería la respuesta entonces ¿Inductivo? para este caso? Inductivo. ¿Inductivo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo Deductivo. todos? Deductivo. Deductivo. Bueno, vamos a mirar. Carolina asiste, particular. Marlon, segunda premisa, particular. Y concluimos en generalizaciones. Si los estudiantes, ¿ok? Entonces, si yo empiezo de premisas particulares y concluyo una general, es inductivo. ¿Listo? ¿Ok? Igual aquí, después ya ahorita les voy a apenas terminemos les copio el link y el pin para que puedan hacer ustedes allá solitos en casa. Listo. Eso fue todo. Aquí terminamos entonces nuestro simulacro, ¿vale? ¿Qué pretendíamos entonces con este simulacro? Ya les voy a dejar de compartir. ¿Qué pretendíamos entonces con este simulacro? Que ustedes se familiarizaran con el tipo de preguntas con las cuales se van a ustedes a encontrar en su cuestionario final. También pretendíamos hacer un pequeño repaso, muy cortico, porque pues nosotros sabemos que en una hora no podemos hacer el resumen de todo el curso. La profesora lo hizo muy bien, pero pues tampoco, o sea, sin profundizar tanto. Y digamos que dejar más o menos clara cómo era que se debía desarrollar la prueba. Si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca del desarrollo de la prueba, entonces pues abran sus micrófonos y aquí con mucho gusto les tratamos de responder si tienen alguna duda. El horario es en cualquier horario, ¿sí? O sea, no importa el horario, digamos a las 10 de la noche, 11, lo puedo presentar sin inconveniente. Sí, Sandra. Tú solamente te programas en esos 2 días para el tiempo que es hora y media para desarrollar las 20 preguntitas. ¿Cuál es la recomendación que siempre le hacemos nosotros? Hacerlo, por ejemplo, el sábado. ¿Sí?
¿Por qué? El domingo se va la luz, se fue el internet, cayó una granizada, porque aquí en Bogotá, cuando caen las granizadas, entonces se va el internet y se va todo. Entonces, digamos que puede haber alguna eventualidad. Entonces, digamos que si lo hacen el sábado, si hay una eventualidad el día sábado, pues tienen otro día de espacio para poder realizarlo, ¿ok? Entonces, digamos que esa es una recomendación, pero en el horario que ustedes lo deseen hacer. ¿Listo, Sandra? Sí, señor. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Profe, ¿la evaluación tiene algún tiempo límite? Sí, O Natalia, sea, para... es de hora y media, son 90 minutos para responder las 20 preguntas. Entonces, por eso les comentábamos al comienzo que más o menos es casi 5 minuticos de tiempo por pregunta. La idea entonces es, como les decía la profesora Elizabeth, si no saben, si no están seguros, seguir a la siguiente y continuar, ¿sí? Y dejar esas para el final, para que, digamos, no se queden ustedes ahí perdiendo tiempo que les puede hacer falta al final de la prueba, ¿ok? Siempre tomar capturas de pantalla a medida que la vayan desarrollando. De pronto les puede salir un aviso, está prohibido, no importa, toman las capturas de pantalla, eso no se las quita, ¿listo? Porque digamos que esa es la evidencia que podemos tener en caso de cualquier eventualidad. ¿Hay Gracias. alguna otra duda? Con mucho gusto, Natalia. ¿Hay alguna otra duda? Digamos, si por algún motivo se da el internet y se cierra la prueba, ¿uno la puede reiniciar y queda donde estaba o ya se pierde el intento? Se pierde el intento, Sandra. Entonces, por eso es que debes tomar las capturas. Y entonces, ¿qué haces? Con las capturas contactas a la directora del curso, a la directora Carolina Castaño, o a tus tutores. O sea, si me contactas a mí o a tu tutora, la profe Eli, pues también ella hace la gestión para digamos que la directora del curso es de ella, es la única que les puede abrir la prueba. Nosotros los tutores no lo podemos hacer, pero digamos que ella les abre la prueba, o al menos el intento, ¿listo? Para que lo puedan completar. Pero entonces por eso es importante que tengan las capturas de pantalla, ¿ok? Listo, sí, señor. Yo me tengo que retirar, pero muchas gracias por la recorderis de todo este proceso. Es importante, a uno se le olvidan a veces cositas, pero Con mucho, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para estos repasos. Muchas claro que sí, gracias. con mucho gusto, y que tengas feliz noche, Natalia. Bueno, ¿alguno de los otros participantes tiene alguna otra duda, alguna inquietud acerca de la prueba? Profe, perdón, es que en otras materias he visto que hay que realizar un registro para el sistema de monitoreo, que es la cámara. En esta no Ok. lo encuentro, para confirmar si hay que hacerlo. No, Mauricio, en este caso no hay reconocimiento facial, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Gracias. Con mucho gusto, Mauricio. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sandra Patricia, estás... Ah, bueno, pero bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de sus notas de la prueba? Bueno, listo. Bueno, Sandra, lo mismo para ti. Bueno, profe, no sé si tú quieras agregar algo. No, mi profe, básicamente reiterar de pronto como esas recomendaciones que tú dabas de el manejo del tiempo, lo que yo digo siempre ante esta situación, el manejo de los nervios, el buscar ese espacio adecuado, no en un momentico en la oficina, porque a veces estamos trabajando, nada, si lo tengo que hacer al amanecer, de pronto es un tiempo como más óptimo donde estoy totalmente despejado de ruido, lectura detenida y comprensiva de cada una de las preguntas, estar muy seguro de su conocimiento, lo que mencionaba el profe, de pronto de tener sus tablitas de verdad, las reglas de inferencia, eh, y no tener tan disponible aquellos apoyos porque a veces se presentan situaciones que porque tengo, no sé, me invento, el Skype, el no sé qué, y que por allí están y me pueden ayudar, y de pronto por buscar ese tipo de ayudas lo que hacen es confundirse. Nada, ustedes están muy seguros de ese proceso de aprendizaje que han seguido durante el periodo académico, entonces con toda seguridad les va a ir muy bien si han estado pues
constantes en el proceso, que nos han demostrado que sí. Entonces es eso, desearles muchos éxitos en el avance de este curso y con su proceso de formación. Es lo que me resta, agradecerte a ti, profe, por el acompañamiento, y pues no sé si algún estudiante tiene alguna otra cosa o tú tienes otro comentario. Mauricio. Profe, qué pena, una pregunta. Yo este fin de semana salgo de Bogotá, tengo que notificar, pues llevo el mismo portátil donde siempre he trabajado, no sé, por lo que se hace monitoreo de ubicación también cuando uno entra a la plataforma, ¿hay que notificar para evitar inconvenientes? No, no hay dificultad. No, para nada. Ok, listo, No gracias. inconveniente. Pues sí, ojalá tú pudieras tener buena conexión de internet, eso sí, porque lo que te digo, o sea, en el momento que se vaya al internet, entonces queda el intento, entonces la idea es que tengas, digamos, al menos en esa horita y media, buena conexión, ¿vale? Listo, bueno señor, gracias. Con mucho gusto, Mauricio. Acabo de compartirles a ustedes aquí en el chat el enlace para que puedan entrar al cuestionario otra vez que acabamos de hacer. Está el PIN, por si les llega a pedir un PIN, para que lo puedan, digamos, en estos 2 días trabajar, revisar. Si no quedó claro algo de hoy, quedaron con alguna duda, entonces, pues, para que lo puedan hacer. Entonces, ahí les dejé les dejé el link, y la profesora les acaba también de adjuntar el Padlet. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos. Entonces, la recomendación para que puedan entonces hacer su prueba este fin de semana de manera tranquila, sin afanes, y cualquier duda